Jesucristo, por permitirnos estar aquí, Señor, esta noche. Gracias porque tú nos has llamado a ser parte de tu iglesia universal, de ser parte de tu iglesia, Señor, en esta tierra. Y aunque somos pocos, Señor, tenemos tu presencia, tenemos tu vida. Señor, te tenemos a ti. Bendito Dios triuno, glorifica tu nombre, Señor, en todo esto que vamos a hablar. Y te rogamos, Padre, que podamos, Señor, vivirlo conforme a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, lo último que hablamos, bueno, hablamos varias cosas del sacerdocio el domingo, que fue cuando empezamos. Y lo que hicimos es poner la base de lo que es el sacerdocio desde el Antiguo Testamento como un tipo de el verdadero sacerdocio. Cristo es nuestro sacerdote, ¿no? Entonces, Él es el verdadero sacerdote. Él está en el verdadero tabernáculo y Él está verdaderamente intercediendo por nosotros. Pero estuvimos viendo y estuvimos poniendo la base acerca de todo eso, hasta llegar al Nuevo Testamento, en donde veíamos que Juan el Bautista, hijo de Zacarías y de Elizabeth, fue el que comenzó el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a hablar de la transición del sacerdocio al cambiar del Antiguo al Nuevo Testamento, cómo se ve en la vida de Juan el Bautista y al principio de los evangelios, como por ejemplo, el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos, en fin, como los evangelios lo plantean. Así es que necesitamos ver esta transición del sacerdocio al pasar del Antiguo Testamento en Juan el Bautista. Vamos a hablar un poquito de Juan. Vamos a Lucas 1, por favor. Yo ahorita estoy meditando mucho en ese evangelio, en Lucas. No lo van a creer. Llevo todo este año meditando en Lucas. Ha sido una gloriosa cosa para mí esto de Lucas. Sí, te llevo en el capítulo 17. Pero tú dirás, qué lento lees. No, aparte leo, pero ha sido un tiempo muy bueno aquí. Entonces Lucas 5 al 7 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Vamos a dejarla hasta aquí. Miren, ¿quién es el padre de Juan el Bautista? Dice la Biblia, un sacerdote llamado ¿cómo? Zacarías. Ellos venían de la orden sacerdotal del Antiguo Testamento. Ellos eran, perdón, es que se metió aquí un polvito, agua. Ellos venían de una orden sacerdotal, obviamente de la orden de Aarón. Y dice aquí la Biblia que Elizabeth no podía tener hijos, así que seguramente Zacarías oró para que tuviera un hijo. Fíjate, dice aquí el versículo 13, el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, ¿no? Entonces yo creo que Zacarías decía, Señor, dame un hijo. Él le ha de haber dicho, estoy ya viejito, pero si lo hiciste con Abraham, lo puedes hacer conmigo. Lo que no sabía Zacarías es que él estaba en el plan de Dios para toda esta transición entre el sacerdocio antiguo y el sacerdocio nuevo. Entonces dice el versículo 13 que le dijo, no temas, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Así es que Zacarías había estado orando, había estado pidiéndole a Dios un hijo y Dios se lo concedió. Así es que Dios hizo un milagro y le dio un hijo a quien le pusieron de nombre Juan, que fue algo de lo que se extrañó todo el mundo, ¿no? Pero bueno, le pusieron Juan. Dios contestó la oración de ellos,
no solamente conforme a la voluntad de ellos, sino conforme a lo que Dios quería llevar a cabo en su plan global, vamos a llamarlo así, en su plan universal, en su administración, en su economía, en su dispensación, ¿no? Cualquiera de estos nombres es igual. Entonces, no solamente conforme a la voluntad de Zacarías, sino conforme al propio plan de Dios. Entonces, vemos que Juan nació como sacerdote. Cuando Juan nació, lo que nació fue un sacerdote de Dios. Zacarías se alegraba de tener un hijo que le iba a ser el sucesor en el sacerdocio seguramente, y según la regulación de Dios ahí en el Antiguo Testamento, un sacerdote comenzaba su aprendizaje a la edad de 25 años, esto está en Números 8:24, y por 5 años él aprendía a practicar el oficio sacerdotal, y luego a la edad de 30 años llegaba a ser un sacerdote ya formal. Esto está en el libro de Números 4, versículo 3. Entonces Zacarías y Elizabeth esperaban obviamente ver a su hijo entrar en su aprendizaje en todo este oficio de sacerdotes a la edad de 25 años para poder aprender a ser un sacerdote y finalmente llegar a oficiar como sacerdote ya a la edad de los 30 años, que fue la edad en la que Jesucristo comenzó su ministerio, ¿no? También, bueno, era la edad de un sacerdote. Ahora, las ordenanzas del sacerdocio del Antiguo Testamento ya se habían formado, ya se habían establecido, pero Juan el Bautista no vivió conforme a esa norma religiosa. Juan el Bautista no sacrificaba animales, no ofrecía incienso ahí, no hizo eso. Lo que ocurrió con Juan el Bautista fue algo bien interesante, porque finalmente a la edad de los 30 años, aquel Juan el Bautista debió haber servido en el templo. Bueno, las ordenanzas del sacerdocio del Antiguo Testamento, te digo, ya estaban ahí. Juan se movió de otra manera, muy diferente. Los sacerdotes eran personas muy cultas, eran personas muy religiosas y eran personas dedicadas justamente a eso. Ahora, en Mateo 3, del 1 al 6, vamos rápidamente ahí. Mateo 3, del 1 al 6 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué estoy leyendo? Les leí otra lectura. Bueno, esa también hay que verla. Me adelanté con algo, pero bueno, vamos aquí. Ahora sí. A ver, que lo tenga, que lo lea. 3 del 1 al 6. Fíjate, esto es muy diferente lo que hacía Juan el Bautista, o lo que empezó a hacer Juan el Bautista como sacerdote. Fue algo muy diferente a lo que la orden sacerdotal antiguo testamentaria hacían. Como Juan el Bautista nació como sacerdote, lo que él debió haber hecho es quedarse en el templo, estar en el lugar donde se servía al Dios de Israel, lo cual habría sido un gozo seguramente para su padre Zacarías. Esto es lo que hizo Samuel en el Antiguo Testamento cuando era niño. Bueno, pero en lugar de eso, él se queda en el desierto, en un lugar silvestre, en un lugar aparte, en donde no había ni cultura ni había religión. Juan el Bautista
debería de haber tenido la vestidura sacerdotal, pero en lugar de esto llevaba un vestido de pelo de camello. Esto está raro porque el camello era un animal inmundo, ¿no? Prohibido para los judíos, bueno, comerlo o cosas así. Según la regulación levita, esto era considerado entonces inmundo. Ahora, este vestido de pelo de camello, de este animal que según levitas era inmundo, debe de haber ofendido seguramente a los sacerdotes, ¿no? O sea, Juan estaba haciendo lo contrario exactamente a lo que debió de haber hecho un sacerdote del orden levítico. Pero además, Juan el Bautista no comió comida sacerdotal. ¿Cuál era la comida sacerdotal? Según lo que dice aquí la Escritura, se componía principalmente de flor de harina, como dice Levítico 2, y también de la carne de los sacrificios ofrecidos a Dios por su pueblo. Esto está en el libro de Levítico. Entonces, en lugar de eso, su comida, dice aquí la Biblia, eran langostas y miel silvestre. No era miel cultivada, como la que compramos en Gigante o en, no de esa miel que es pura azúcar. Era miel salvaje, miel silvestre. Así es que hasta la miel que comía era silvestre, no solamente el traje que traía, donde vivía, donde estaba, sino hasta la miel. Bueno, Juan debió haber desempeñado un servicio sacerdotal como lo que se tenía conocido, ofreciendo toros, machos cabríos como sacrificios y disponiendo también de los panes de la proposición en el lugar santo, arreglar las lámparas para la luz en el lugar santo, quemando incienso para Dios también, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en lugar de eso, él trabajaba de un modo burdo, ¿no? Él bautizaba a las personas en agua. Entonces, la obra que Juan hacía, obviamente era una obra tosca, era una obra no delicada conforme a toda la ley y conforme a lo que los judíos habían aprendido desde los tiempos de Moisés. La gente venía a Juan de Jerusalén, de toda Judea, de todos los distritos del Jordán, y él les decía que se arrepintieran, dice, por causa del reino de los cielos. Este es el mensaje de Juan: arrepiéntanse por causa del reino de los cielos. Bueno, después de que se arrepentían, los echaba en el agua. ¿Te arrepientes? No, que sí, pues, te meto y te saco, ¿no? Entonces, esta era una actividad burda, era algo que no hacían los sacerdotes levíticos, algo que no. Yo creo que todos los sacerdotes de aquel entonces se han de quedar con los ojos cuadrados cuando veían todo esto. Bueno, antes de que viniera Juan, obviamente nadie en la historia había bautizado a personas en agua. Vemos en el Antiguo Testamento que hay una tipología de esto cuando Noé, hay una tipología de esto en el cruce del río Jordán, hay una tipología de esto en el Mar Muerto, cuando Josué pasa a la tierra prometida, cuando los israelitas pasan por el mar también, el Mar Rojo, pero no se había visto esto que estaba haciendo aquí Juan. Así es que puede que Zacarías y Elizabeth les hubiera parecido que su hijo era medio travieso, ¿no? Pero en lugar de servir con Zacarías en el templo, Juan va y se aloja en un lugar silvestre, no sé si en una cueva, no sé si hizo una casa de paja o algo así, pero va a un lugar totalmente silvestre. Se viste de ropas toscas, no las vestiduras de un sacerdote, que era algo muy llamativo, eran unas vestiduras preciosas, la verdad, con bordados de oro y todo lo que tenían. No, hagan de cuenta el Papa, han visto salir al Papa con un brillante. Bueno, esto ya lo aumentaron, ¿no? Lo aumentaron brillantes y esmeraldas y cosas así. Pero era algo muy bonito el traje sacerdotal. Así es que Juan no hizo ninguna de estas cosas. Al contrario, vemos que esto seguramente ofendió al sacerdocio del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué vemos aquí en toda esta vida de Juan el Bautista? En esta vida de Juan el Bautista lo que vemos es la transición al pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue ordenado de una manera oficial y formalmente por Dios y se había practicado por muchísimos siglos. O sea, el sacerdocio del Antiguo Testamento era algo tan arraigado y lo sigue siendo para muchos judíos ortodoxos, realmente.
Así es que esto lo había hecho Dios formalmente y lo habían practicado por siglos. Pero en lo relacionado con Juan el Bautista, todo era como incivilizado, todo era como inculto, todo era como burdo y no se conformaba lo que Juan estaba haciendo a las regulaciones religiosas del sacerdocio antiguo testamentario. Entonces, a los ojos de Dios, el sacerdote o el sacerdocio del Antiguo Testamento duró hasta Juan el Bautista. Es una época, o sea, Dios dijo, voy a implantar mi sacerdocio. Ya vimos que el pueblo le falló a Dios. Dios quiere una nación de reyes y de sacerdotes, pero el pueblo le falló a Dios. Entonces, en aquel acto de idolatría a un becerro de oro, solamente una tribu estuvo del lado de Moisés, los levitas. Y esa tribu fue a la que Dios le da el sacerdocio. Entonces, en el plan de Dios, Él tenía un tiempo para terminar el sacerdocio antiguo testamentario. Y ese tiempo iba a ser el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, cuando naciera Juan el Bautista, hijo de estos sacerdotes que hallaron gracia a los ojos de Dios, su padre y su madre, era el tiempo que Dios tenía determinado. Así es que a los ojos de Dios, el sacerdocio del Antiguo Testamento duró hasta Juan el Bautista. Entonces, miren, la obra de Juan, es decir, lo que Juan empezó a vivir, indicaba que él no quería tener nada que ver con el templo santo. No quería tener nada que ver con la vestidura santa, con la dieta santa, ni con los sacrificios santos del Antiguo Testamento. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se encargaban de las ofrendas, se lavaban en el lavacro, comían y entraban en el lugar santo para disponer del pan de la proposición y comerlo. Atendían al candelero, como dice aquí la Escritura, ellos tenían que encender el candelero, quemaban incienso delante de Dios en el altar del incienso. Así es que este servicio que estaba lleno de cultura, que estaba lleno de religión, era lo que ellos hacían. Pero Juan el Bautista, todo esto lo hizo a un lado. Todo esto con Juan el Bautista no funcionó, fue hecho a un lado. En lo relacionado con él, no encontramos nada de cultura ni tampoco de religión. En su caso, vemos que todo lo que Juan el Bautista empezó a llevar a cabo era nuevo. Es interesante que por eso se llama el Nuevo Testamento. Por eso es un nuevo sacerdocio. Así es que todo era nuevo, por eso chocó con la religión, por eso le dijeron, oye, ¿eres tú el Mesías, un profeta? Porque nos mandaban preguntar quién eres tú. Y dices, yo soy una voz, dijo él. Ni el Mesías ni el profeta. Soy solamente una voz. Así es que en su caso todo era diferente y todo era nuevo. Fíjate, donde vivía, lo que vestía, lo que comía, lo que obraba, era nuevo. Puso fin al sacerdocio del Antiguo Testamento. Así es que en la vida de Juan encontramos la importancia de un cumplimiento del tiempo de Dios para finalizar un sacerdocio que tenía años llevándose a cabo, porque Dios comenzaba una nueva etapa en todo su plan. Ahora, Juan el Bautista negó todo lo que tenía que ver con el sacerdocio del Antiguo Testamento, pero su obra fue el comienzo del sacerdocio del Nuevo Testamento. En Marcos 1, del 1 al 4, Marcos nos presenta esto. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad vuestras sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Qué hacía Juan? Lo que ningún sacerdote había hecho. Juan empezó a predicar el evangelio. Aleluya. ¿Cuál evangelio?
el Evangelio de Jesucristo. Así es que él predicó el Evangelio de Jesucristo, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Así es que el ministerio era el principio, el ministerio de Juan era el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Dónde comienza a ministrar el nuevo sacerdocio? Ministrando el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el principio del Evangelio y del nuevo sacerdocio. No ofreció en sacrificios toros ni machos cabríos, dice Hebreos 10, 14, 1 al 4, perdón, Hebreos 10 del 1 al 4 habla de esto, sino que más bien ofreció, esto está increíble, en sacrificio a los pecadores que habían sido salvos a través de su predicación. Fíjense, en lugar de que trajeran un carnero, o que trajeran un cordero, o que trajeran un buey o algo así, y Juan lo sacrificara como tenía que ser sacrificado, lo que hacía es que él ofrecía pecadores, porque los mataba en el agua y los levantaba. Eso es impresionante. Esto tal vez nos debe dar un poquito de más luz con respecto a lo que simboliza el bautismo. Es ofrecer un pecador a Dios. Señor, te ofrezco ahí te va, resucítalo. Lo mato, o sea, se muere, no lo mato yo, se muere y tú lo levantas en resurrección. Ese es el bautismo. Entonces, ¿qué hacía Juan? Ofrecía pecadores a Dios mediante el bautismo. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es importante que lo entendamos. Ahora, Juan el Bautista trajo personas a Cristo como aquel que era más poderoso que él, dice aquí el Evangelio, y quien bautizaba en Espíritu Santo al pueblo arrepentido para impartirle vida. Versículos 7 y 8 dice: y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los bautizo con agua, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacía Juan? Ofrecía a las personas pecadoras, se las ofrecía al Señor, dejándolas en las manos de aquel que era más poderoso que él. Yo me he dado cuenta de una cosa en todos estos años de caminar cristiano, que muchos de ustedes me han acompañado, y a los que llevan más de 20 años y 15 años ya sabrán, y más los que están sirviendo. Es imposible que tú y yo cambiemos a las personas. Es imposible. ¿Cómo las cambias? El que tiene un esposo necio hace lo posible, adora, se para de puntitas, alza las manos para ver si el marido se convierte, y vemos que pasan años y nomás no se convierte, y como dijo un Teoflito, ni se convertirá. Los que tienen hijos rebeldes se pararán de cabeza, se bla, bla. Entonces, el asunto aquí es este: si Dios no toca ese corazón, y si no lo llevamos a la presencia de Dios en oración y esperamos que Dios haga algo, Él cómo va a cambiar, ella cómo va a cambiar, ellos cómo van a cambiar, nosotros cómo vamos a cambiar. Es imposible. Es imposible que cambiemos. Pero Juan le dejaba a otro que era más poderoso que él, y quien bautizaba, dice aquí, en Espíritu Santo al pueblo arrepentido para impartirle vida. Bueno, el primer sacerdote no testamentario del Evangelio de Dios era Juan el Bautista, quien era el precursor del Señor Jesucristo. Él era la terminación del sacerdocio antiguo testamentario, pero también él fue el comienzo del sacerdocio no testamentario. Es como si Juan estuviera conectado con el Antiguo Testamento por sus padres, pero se extendió hacia lo nuevo a través de Jesucristo. Entonces, él fue la transición entre el sacerdocio antiguo testamentario y el sacerdocio no testamentario. Desde el tiempo de Juan el Bautista, el sacerdocio ya no se ocupaba de sacrificios de animales. De ahí en adelante, el sacerdocio no testamentario se ocupa de predicar el Evangelio de Jesucristo, el cual es el Evangelio de Dios.
Por eso lo que estamos hablando es el sacerdocio del Evangelio de Dios, o los sacerdotes del Evangelio de Dios, porque eso es lo que hacían, o lo que empezaron a hacer el orden sacerdotal neotestamentario. Así es que hablemos un poquito más de los sacerdotes neotestamentarios y hablemos un poquito de los requisitos que ya nombré el domingo. Hablamos de esto un poquito para este sacerdocio. Según entendemos, predicar el Evangelio es fácil, en cierto sentido, ¿no? Yo, sin saber que era un sacerdote, empecé a predicar el Evangelio. Así comenzó esta congregación. En un parque tocaba la guitarra, la gente se acercaba y les leía la Biblia, era lo que hacía. No les predicaba, porque no sabía predicar, pero al leerle la Biblia, pues le estaba compartiendo el Evangelio, porque la Biblia es el Evangelio, y siempre les leía, sobre todo el Nuevo Testamento. Entonces, es fácil, pero necesitamos ver que los predicadores del Evangelio son, en primer lugar, sacerdotes del Nuevo Testamento, pero siendo sacerdotes del Nuevo Testamento, deben tener, de lo que hablamos la vez pasada, ciertas características específicas que Dios le dio al hombre cuando lo creó. Primero, como sacerdotes, debemos ser personas que tienen una relación muy íntima con Dios. Esa es la base del sacerdocio. El sacerdote, como está al servicio de Dios, tiene una relación íntima con Dios. Su vida no puede estar aparte de Dios, su vida no puede estar aparte del Señor en ningún momento. Tiene que depender de Dios y tiene que tener una relación muy íntima con Dios. Segundo, debemos ser personas que somos uno con Dios y que conocemos la voluntad de Dios, conocemos el corazón de Dios y recibimos el oráculo de Dios para hablar la palabra de Dios. Es decir, recibimos aquella, no sé si llamarle poder o aquella gracia para hablar la palabra de Dios. Luego, la tercera cosa, tenemos que ser los que traen a Dios al hombre para impartirlo en el hombre. Es decir, traemos de la vida de Dios para impartirla en la vida de los hombres. ¿Por qué traemos la vida de Dios? Porque tenemos comunión con Dios, porque tenemos una relación íntima con Dios. Entonces nos llenamos de la vida de Él y impartimos este Dios que traemos en los hombres. Y luego traen el hombre a Dios para que el hombre sea uno con Dios. Bueno, estos son los puntos que nos capacitan para el sacerdocio. No es tan difícil, lo hemos hablado todo el tiempo, lo hemos platicado, lo hemos estudiado, lo hemos visto, hemos ahondado mucho en esto. Obviamente, en el Nuevo Testamento son añadidos más aspectos a todo este sacerdocio del Evangelio de Dios. Un sacerdote del Nuevo Testamento debe ser una persona que vive a Cristo en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Hemos hablado de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo. Hemos visto que una de las cosas que Dios hizo es, para poder llegar a ser el Espíritu vivificante, en primer lugar es encarnarse, vivir 33 años y medio en esta tierra, ir a la cruz, morir en la cruz por nosotros y por reconciliar todo el universo con Dios, luego resucitar y ser exaltado hasta lo sumo, y luego vino a ser como Espíritu. Entonces, un sacerdote del Nuevo Testamento debe ser aquel que vive a Cristo en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. En el Antiguo Testamento solamente había cosas, o encontramos cosas que tipificaban a Cristo, que nos hablan un poquito de cómo tenía que ser el Señor, pero en realidad no eran Cristo en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Pablo era un modelo de los sacerdotes neotestamentarios del Evangelio de Dios. Él era una persona que tenía la imagen de Dios, él en su imagen estaba expresando a Dios y tenía la autoridad de Dios para poderlo representar. Es decir, él era una persona que siempre ejercitaba su espíritu para poder expresar a Dios y poderlo representarlo en la autoridad que Dios quería que lo representara. Esto es lo que Pablo era, una persona que tenía la imagen de Dios de esta manera. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo
enseñó mucho acerca del espíritu humano, cosa que vimos cuando estudiamos Romanos y Hebreos, sobre todo Romanos. Usaba su espíritu para tener contacto con Dios, para recibir a Dios. Disfrutaba a Cristo como el espíritu que lo vivificaba, o el espíritu que vivifica en su espíritu. Y también disfrutaba al Señor Jesucristo como su vida. Todo esto Pablo lo dijo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, más Cristo de mí. O sea, todo esto que te digo, estoy parafraseando lo que realmente Pablo escribió en sus epístolas. Por ejemplo, en Filipenses 3, él expresó que su deseo era conocer a Cristo, dice, y el poder de su resurrección para ser conformado a la muerte de Cristo. O sea, lo que Pablo habló ahí, ¿quién podía decir? ¿Cómo podía un hombre decir estas palabras? ¿No? Que quería conocer a Cristo y el poder de su resurrección para ser conformado a la muerte de Cristo. Son palabras bien gruesas que solamente Pablo, que conocía a Dios de esta manera, las podía decir. ¿Qué nos muestra esto? Que un sacerdote del Nuevo Testamento debe ser una persona que vive en la experiencia de la muerte de Cristo, disfruta el poder de la resurrección de Cristo, y en el disfrute de este poder de la resurrección, él disfruta también la vida de ascensión de Cristo. Es decir, por eso Pablo escribió que nuestra vida está en lugares altos, en Efesios. Así es que Pablo en su espíritu experimentó todo esto como un sacerdote no testamentario. Esto no lo hacía Caifás, esto no lo hacía Anás, esto no lo hacía Elizabeth ni Zacarías, ni ninguno de los sacerdotes que ministraban según el orden antiguo testamentario. Ellos hacían otras cosas, pero esto era totalmente diferente, totalmente diferente. Ahora, si no tenemos todos estos elementos, entonces no estamos capacitados para predicar el evangelio, porque todo predicador del evangelio, verdaderamente hablando, es un sacerdote. Esta es una revelación que tenemos que verla y tomarla en cuenta. Así es que hablemos de ofrecer sacrificios espirituales, porque esto es lo que habla Pablo y también lo que dice Pedro. Me parece que Pedro también lo dice. Entonces, somos sacerdotes del Nuevo Testamento, y este sacerdocio no se compone de la minoría de los santos llamados o de los cristianos redimidos como un cuerpo clerical que llega a ser una jerarquía. Es decir, no soy yo el sacerdote y ustedes son los laicos, ¿no? A ver, ¿quién se quiere ordenar por la sacerdote? Te voy a dar un curso de 5 años y ya, somos aquí 2 sacerdotes. 3 sacerdotes se columpiaban, ¿no? Y otro, 4 sacerdotes. No, aquí la cuestión es que si tú crees, tú eres un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí me estás oyendo? Entonces, no hay jerarquías. El verdadero sacerdocio que nos revela el Nuevo Testamento es un sacerdocio universal. ¿Qué significa esto? Que cada hijo de Dios, cada santo, cada hombre apartado para Dios, cada creyente es un sacerdote. Tal vez sepamos que somos sacerdotes. A lo mejor, ya sabemos que somos sacerdotes, pero hoy voy a ver Yesenia cuando llegue a la casa, ¿no? Pero esa solamente Manuel Pilar y Carlos Mondragón la conocen. ¿De qué año es esa? Es una novela, ¿no? Yesenia. De los tiempos de Hitler, yo creo. No era tan vieja, era como de los años 80, ¿no? 70. Bueno, Yesenia no es el punto, sino que tal vez sepamos que somos sacerdotes, pero la pregunta es, ¿sabemos qué debemos ofrecer a Dios como sacerdotes? Porque el sacerdote ofrece a Dios. Entonces, como sacerdotes sabemos qué debemos ofrecer a Dios. Bueno, un sacerdote de Dios, un siervo de Dios, sirve a Dios, escuche esto, con algo que le mueva el corazón a Dios.
Por eso, hermanos, cuando yo hablo del cristianismo que está perdido en sus pecados, que está desviado de la verdad, que está realmente en otro rollo, aunque son salvos, yo no niego su salvación, eso es la gracia de Cristo, pero no avanza, no hay un avance, siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hace un tiempecito atrás vinieron a ministrar unas personas, no aquí, en otro lugar. Y uno de los que empezó a ministrar empezó a decir: no, pues que tú tienes un pie más corto que el otro, ¿no? Entonces, no me había dado cuenta. No, pues sí lo tienes. Entonces ya, a ver, estíralo y te los estiro así, ya, mira, ya quedó. Y tú pareces dinosaurio y tienes los bracitos cortos. Bueno, uno así y otro así, ¿no? Entonces vamos a orar. Entonces ya oraban y les tiraban el brazo corto así. Obviamente no los tenían así, ni la pierna ni los brazos. Y Dios te dice a ti, ¿no? Tú tienes un corazón que esto y que así, que asado, y que el Señor te ama tanto porque ha visto tu corazón que es como una flor y el color hermoso y empiezan a decir. Y luego por ahí hay alguien que trae una persona que es su novio, una persona o su novia que no es convertido, y pues la persona que lo trae obviamente medio tampoco está sancochado nada más, pero no es. Y le habla al chavo y le empieza a decir: no, que cuánto del Señor esto así y todo lo que tú has hecho y el pobre era la segunda vez que iba. Entonces tú te das cuenta que lo que están hablando, fíjate, esto yo lo oí hace 38 años. Después de 38 años, este es el evangelio que siguen trayendo. A ver, un día que venga uno de esos le echamos al Beto, a ver si lo hacen hablar a Beto. ¿Sí? Digo, si te hacen hablar, gloria a Dios, ¿no? Pero cuando les echas así las cosas en serio, como que no los ven y van para otro lado. ¿Por qué? Pues porque es más fácil decir: tienes una costilla al revés, ahorita, padre, endereza, ya estás enderezada. Y tú dices: ¿cuál costilla? Nunca me la sentí. Pero te dicen que sí era, ¿no? Entonces tú lo entiendes de esta manera y te das cuenta que no es así. Entonces yo le decía a mi esposa, le dije: imagínate estas personas. Hace 38 años oímos este tipo de mensajes o de ministración. Han pasado 38 años. ¿Qué pasa si ellos estuvieran aquí con nosotros por 38 años? Te estuvieran diciendo lo mismo. Entonces, nos damos cuenta que el sacerdocio neotestamentario ofrece a Dios algo que toque el corazón de Dios, no lo que se me ocurre hacer, porque hasta miento diciéndole a uno que su vida ha sido muy hermosa y no sé qué, ni cristiano era. Ahí me dio pena ajena, dije: ay, nanita chula, está hablando estas cosas, pero ¿verdad? Entonces quiero que nos demos cuenta de esto. Fíjate, en el Antiguo Testamento todos los sacerdotes ofrecían toros, machos cabríos, que obviamente tipificaban a Cristo, pero alegraban el corazón de Dios por una razón. Dios les dijo: ofréceme eso a mí. Ahora, si lo que tú me estás ofreciendo, hablando del Antiguo Testamento, cumple los requisitos que yo demando, voy a quedar satisfecho. Si no cumplen los requisitos, no vas a quedar satisfecho. A ver, ¿cuántas personas casadas hay aquí? Levanten la mano. Ok, mujeres no, hombres nada más, levanten la mano. Ok. ¿Sí o no? Una de las cosas más padres es que tu esposa te haga de comer. A ver, ¿quién me dice que no? Prácticamente por ahí nos tienen contentitos, como los tomatitos. Ahora, ¿cuántos de ustedes no se han enojado cuando traen mucha hambre y la comida no está?
O le dijiste hazme esto y te hace otra cosa. O se le saló la comida y te sacas de onda, ¿no te gustó? Ah, ¿por qué se te saló? ¿No? O ¿por qué si quería esto me diste esto? Miren, el Chompi, por lo que veo, es así. Ahora, imagínate que Dios te está pidiendo algo y tú le ofreces lo que se te da la gana como Caín. Bueno, tú no, alguien, ¿no? Le ofrece lo que sea, cumpliendo un falso sacerdocio, llevando a cabo algo que Dios no dijo, en fin, todo lo que quieras. Dios se molestaba muchísimo. Y bajo el hecho de quitarle la vida a los sacerdotes, Dios les dijo, guárdate de hacer todo esto como yo te mando para que no seas cortado de mi pueblo. Y tenemos el ejemplo de Abiú y del otro, ¿no? Los hijos de Aarón. Creo que entraron borrachitos allá al lugar santo y quién se quisieron ahí. Y el Señor dice, hasta aquí llegaron ustedes. Entonces, nos damos cuenta que una de las cosas más delicadas es, o en la que tenemos que poner más interés, es en lo que el Señor Jesucristo puso mucho interés. Era complacer el corazón del Padre. Eso está impresionante. Entonces, un sacerdote es alguien que ofrece a Dios lo que toca el corazón de Dios. Y la pregunta es aquí, ¿qué es lo que tenemos que ofrecer nosotros? Por eso decía que en el Antiguo Testamento ofrecían lo que Dios le agradaba. Ahora, los ofrecían, dice aquí la Escritura, como un olor fragante a Dios. O sea, no era cuestión de que el sacerdote sintiera, de que el sacerdote se sacudiera, de que el sacerdote hablara en lenguas, o de que el sacerdote lo que fuera, hiciera una campaña. No, señor, era cuestión de que él sabía que de esa manera su Dios era agradado. Así es que esto era lo que el corazón de Dios deseaba en el Antiguo Testamento. Nada era tan agradable para el corazón de Dios como las cosas que eran un tipo de Cristo. Un cordero sin defecto, un macho cabrío con las características que Dios decía, 2 palominos, la ofrenda mecida, la flor de harina, la ofrenda de flor de harina, la ofrenda elevada, el holocausto con como se partía la carne. O sea, todo eso que semejaba a Cristo, al Padre le alegraba siempre el corazón. Esto es importante que lo entendamos. Así es que todo lo que era un tipo de Cristo agradaba el corazón del Padre en el Antiguo Testamento, y todo esto apuntaba justamente a esto, a la venida de Cristo. Hoy en día, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, la pregunta la vuelvo a abrir. ¿Qué podemos hacer nosotros como sacerdotes neotestamentarios para ser agradables al corazón de Dios? Te voy a confesar algo que a lo mejor tú no has confesado, pero que sabes que es verdad. Hemos hecho en nuestra vida cristiana muchas cosas que después nos damos cuenta que a Dios no le agradan, aunque son buenas. Dios nunca las pidió, no las demanda, no cumplen los requisitos. ¿Cuántas cosas de esas he hecho yo? Dios, lo bueno es que hoy leía lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, y no saben cómo oré por eso. Ahí en el Evangelio de Lucas. Si 7 veces en un día tu hermano peca contra ti y viene y se reconcilia contigo, 7 veces lo tienes que perdonar, le dijo el Señor. Dije, Señor, tú te ataste con tus palabras, perdóname. No, perdóname por un montón de cosas equivocadas. Y entonces Dios te trae a la memoria cosillas que no has confesado. No estoy hablando de pecados, ¿no? De que hiciste esto, aquello, sino cosas que has hecho que también son pecado, porque las has hecho como en el nombre de Dios sin que Dios te haya dicho que las hagas. Ahí estoy hablando de mí. Pero como Dios dijo que hasta 7 veces en un día, si vas y le pides perdón a tu hermano, Él te tiene que perdonar. Dios me tiene que perdonar si me arrepiento. Tiene que borrar mi currículum malo y limpiarme para seguir aprendiendo a hacer la voluntad de Dios, que es lo más difícil en muchas áreas. Te lo puse como ejemplo
para que te des cuenta que Dios se alegra con aquellas cosas y que, si que le agradan a Él, pero que si hemos hecho cosas que a Él no le agradan, podemos ser perdonados y restablecidos. Amén. Esta es una gloria y una gracia muy grande. Así es que vuelvo a repetir la pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros como sacerdotes neotestamentarios para ser agradables al corazón de Dios? ¿Cuánto tiempo hemos hablado de esto? Que necesitamos venir a las reuniones con Cristo y necesitamos venir a las reuniones con el excedente de Cristo. Lo hemos repetido muchas veces. Todo el tiempo estamos hablando de eso. Traigan de Cristo algo, traigan de Cristo algo, traigan de Cristo algo. Aquí hay el excedente de Cristo, tráiganselo al Señor y ofrézcanlo aquí en una oración. Ya cuando está dirigiendo Arturo las alabanzas o está tocando aquí al frente, no dirigiendo, sino tocando aquí al frente, no debe decir si alguno trae algo, porque se supone que ya debes traerlo. Ya no te deben preguntar si alguno trae algo. Si alguno es cristiano, que pase aquí al frente casi, dice no. ¿Y saben cuál es lo más chistoso? Que la mayoría se quedan sentados. Entonces, creo que hasta el cansancio, por la misericordia de Dios, les he dicho que necesitamos venir a las reuniones con Cristo y con el excedente de Cristo, es decir, con las riquezas de Cristo, para ofrecer Cristo a Dios. Otra cosa que tú ofrezcas a Dios no va a ser agradable a Él, al Padre. Una vez, una mujer dijo, hablaba hasta por los codos. Todo el mundo le oía. ¡Fu! Las mujeres que hablan mucho, los hombres que hablan mucho, en este caso de una mujer, nadie quiere estar ahí porque ¿no? Hasta que ya la gente le empezó a decir, oye, ya no hables tanto. Y yo le hacía así y le cayó el 20. Entonces, en su rollo de querer agradar a Dios, ella dijo que iba a hacer un ayuno de no hablar. Y entonces, oye, fulana de tal, así, asado. ¿No? Así. ¿Y qué es eso? Mira, cuando es hablar no hablas, y cuando no es de hablar hablas hasta por los codos. Entonces, de repente nos desproporcionamos, ¿no? En cómo somos. Y ofrecemos a Dios algo que Dios va a decir, a mí no me gusta que estés muda. Solamente que aprendas a hablar lo necesario. Es diferente. Hay cristianos, no cristianos, que dicen, no, pues yo le ofrecí a Dios hoy no decir ninguna grosería, ¿no? Eso lo hacen mucho los católicos. O voy a ayunar de cigarros los que fuman, ¿no? 3 días. Ahí están los pobres comiendo ¿cómo se llama? Pastillas de no sé qué, nicotina y masticando los cigarros, pero no lo ha fumado. Entonces, hacemos cosas que a Dios no le agradan tanto, ¿no? No es así. Y por lo regular quienes hacen eso son los que menos han comprendido el Evangelio del Señor. Bueno, el punto aquí es este. Hablando de las cosas agradables al corazón de Dios, es que tú y yo traigamos a Cristo y el excedente de Cristo con sus riquezas para ofrecer Cristo a Dios. Y de esta manera podemos nosotros exhibir a Cristo. ¿Qué venimos a exhibir delante de Dios? A Cristo. ¿Cuál Cristo? El que te comiste en la mañana o en el día y lo traes aquí. En 1 Pedro 2:5 se nos dice que somos edificados como sacerdotes santos, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hemos dicho que los sacrificios que ofrecemos a Dios son Cristo, como la realidad de todos los sacrificios y de los tipos de este sacrificio en el Antiguo Testamento. Todo esto son muestras de lo que había de venir. Así es que nuestra alabanza debe ser esto,
y es lo que tenemos que hacer para Dios. Vamos a Hebreos 13, 15 y 16, por favor. Tú dirás, ¿y de dónde sacas eso? Pues aquí está escrito, todo lo que te he dicho está escrito, no estoy inventándote nada. Te inventaras y te dijera, tienes una hepatitis que se te va a formar, pero ahorita oro y se te quita, y eso no es cierto. Eso sí es invención. 13 versículos, ¿no que te dije? Sí, 15 y 16. Dice acá, así que, ¿qué? Ofrezcamos, ¿qué? Siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Bueno, vemos que Pablo escribió con claridad esto en el libro de los Hebreos. No me alegues si fue Pablo o no, solamente ve lo que dice aquí la palabra y ahí está escrito eso. En Filipenses 4:18 también habla de esto. Bueno, esto es conforme a explicar un poquito lo de sacrificios espirituales, ¿no? Quiero añadir algo más a esto. Necesitamos ver algo más en nuestro avance con Dios como iglesia. Hoy en día, mis hermanos, escucha esto que te voy a decir, por favor. El Señor nos ha dado más luz acerca de los sacrificios espirituales. Yo creo que realmente lo ha hecho así, acerca de lo que debemos ofrecer a Dios. Esta luz adicional está en Romanos 15:16. Pablo nos dijo en Romanos 15:16 que él era un sacerdote del evangelio que ofreció en sacrificio a Dios los gentiles que fueron salvos por medio de su predicación. Así es que estos no son sacrificios materiales, sino son sacrificios espirituales. Y Pablo habla de eso. De hecho, con ese versículo comenzamos el domingo. Ahora, para poder ver lo que son los sacrificios espirituales que se mencionan en 1 de Pedro 2:5, necesitamos también leer el versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, dice aquí, a su luz admirable. Entonces, fíjate, el sacerdocio que se menciona aquí es el cuerpo sacerdotal, no una élite de sacerdotes, sino es el grupo sacerdotal o el grupo de sacerdotes. ¿Sabes quiénes somos nosotros? Un grupo de sacerdotes. Eso es lo que somos. Ser llamado de las tinieblas a su luz admirable, obviamente nos denota la salvación que Dios nos dio. Dios nos salvó de andar en las tinieblas, ahora a su luz admirable. Dice aquí la escritura. La misericordia, la gracia, el amor, la paciencia, el perdón, la bondad, etcétera, de Dios son las virtudes de Dios. Ahora, en sus muchas virtudes, Dios nos llamó de las tinieblas y nos introdujo en su luz admirable. Eso es impresionante. Entonces, anunciar las virtudes de Dios es predicar el evangelio de la salvación de Dios en sus virtudes conforme a nuestras experiencias. Es decir, yo experimento aquella salvación y es lo que tengo que compartir. Si tú no experimentas en las virtudes de Dios aquello que el Señor es y te dio, no tienes nada que compartir. Por lo que yo deduzco que cuando las personas no pasan aquí al frente, no están cumpliendo su papel de sacerdotes. Porque si tuviéramos aquella llenura de Dios que nos llamó de las tinieblas y nos introduce en su luz admirable, no podríamos callarnos de decir algo para edificar a la iglesia y expresar algo agradable a Dios de Cristo, porque todo lo que es de Cristo es agradable a Dios. Los productos de nuestra predicación, ¿sabes qué son? Los pecadores salvos. Por eso, tal vez ahora puedas entender mejor por qué hay fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte.
¿no? Entonces, el producto de mi salvación es traer pecadores al Señor. El versículo 9 nos dice que nosotros, el sacerdocio, debemos anunciar la misma salvación que hemos experimentado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que debemos decirle a la gente cómo Dios nos ha salvado. Fíjense que nosotros tenemos los cristianos, la imagen, la doctrina de aquel rollo de que si tú no eres evangelista, ¿qué vas a decir si no eres evangelista, ¿no? Pero puedes invitar a algún amigo a desayunar un día a un lugar, o a una amiga, amiga con amiga y amigo con amigo, para que no haya malos entendidos. Y le puedes decir, mira, yo quiero platicarte cómo Dios me salvó. Y le explicas cómo de las tinieblas, en sus virtudes, Dios te llamó a su luz admirable. Y platícaselo. Si cada uno de nosotros ganáramos un alma al año para el Señor, sería esto una ganancia para el reino de Dios impresionante. Un alma que trajéramos a los pies de Cristo. Sería el fruto de nuestra salvación, el producto de nuestra salvación. Y estaremos cumpliendo nuestro papel de sacerdotes. O por lo menos una parte de ese papel. Y dará por resultado, obviamente, la salvación de pecadores. Bueno, por medio de anunciar así, hacemos nosotros, escuche esto, que los pecadores sean sacrificios, y entonces los ofrecemos a Dios como sacrificios espirituales para su aceptación. ¿Habías oído esto? Yo no lo había entendido tan bien como hasta hace unos meses. Y es lo que te estoy compartiendo. Unos meses ya tiene un poquito más de unos meses, muchos meses. Que cada vez que tú llevas un pecador a la presencia de Dios, estás ofreciéndole a Dios un sacrificio espiritual agradable a Dios. Esto es lo que hizo Juan el Bautista en su ministerio sacerdotal. Predicar el evangelio de Dios y llevar a esta gente a los pies de Cristo, aquel que era mayor que él. Lo acabamos de leer en Marcos, los primeros 7 versículos. Como dirían en tu rancho, ¿lo captas? Bien. Hay sacrificios espirituales que podemos nosotros ofrecer a Dios, mis hermanos, porque se anuncia, se predica la súper maravillosa salvación de Dios en todas sus virtudes. Y ahora podemos ver entonces esto, que los sacrificios espirituales son personas que son salvas de una manera maravillosa a través de la salvación maravillosa de Dios, a través de sus virtudes. Porque quien salva a las personas no eres tú, son las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, si una persona es salva es porque Dios está hablando a través de ti, a él le está ministrando las virtudes y tú eres el canal, pero es el fruto de tu salvación. Y cuando le testifiques a una persona, ya no le des detalles de tu vida pasada. No, es que yo era una borracha que llegaba arrastrándome, toda vomitada, ¿no? Me tenían que cargar de 5 días sin bañarme. Porque hay gente que le encanta hablar con detalles. No hagas eso. Háblale más de las virtudes de Dios a las personas. Una vez en una iglesia pentecostal hicieron un campañón, no ha sido una cosa. Va a venir hermano fulano tal que era transvesti y era homosexual y Dios lo salvó. Y le dan la hora al hermanito pero él se agarró media hora más, dando detalle de su vida cochina pasada todo el tiempo, para decir al final que Dios lo perdonó. Pero una hora les estuvo llenando de ideas y de cosas. Porque yo lo oí, yo en mi vida había oído varias de las cosas que él hizo. En verdad, ni me las había imaginado. Dije, ¿para qué oíste el demonio hablar?
dio 1000 detalles de cómo lo trató uno en un bar, de lo que le pasó cuando bajaba una escalera, de cuando se encontró no sé dónde en la calle, de cuando quién sé qué hizo en un carro. 1000 rollos asquerosos dio. Y yo por andar de metiche, porque lo oí en el radio, dije, bueno, nada, a saber qué se trae ese cuate, vamos a calar la doctrina, pero eso no es doctrina. Obviamente, la verdad lo apagué, después de media hora lo apagué, pero lo prendía mientras venía para acá y todavía se alcanzó a ir a esa estación, un ratito después lo prendí y todavía seguía con su testimonio. No, y entonces dije, todavía sigue dando datos de porquería y media. Y lloraba, no, mis hermanos, pero es que quién sabe qué, no sé qué. Yo, Chile, eso no es, así no es. Yo le voy a ponerme a darle datos a las personas de mi vida que si Dios no se acuerda, ¿por qué lo tengo que recordar yo? Yo sé que salí de un basurero y tú saliste de otro, pero no tenemos por qué recordar los basureros. Pero cuando hablamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, y a través de las virtudes de aquel que es santo, limpio, bendito por los siglos, esas virtudes tocan el corazón de la persona y se entrega al Señor. Entonces ofrecemos a esta persona a Dios como un sacrificio espiritual agradable a Dios. Eso es lo que hace un sacerdote neotestamentario. Así que ahora podemos ver que los sacrificios espirituales son personas, insisto, que son salvas por esta increíble salvación de Dios a través de sus virtudes. Bueno, ¿cómo se pasó el tiempo? Los sacrificios principales del sacerdocio en el Antiguo Testamento, ya lo sabemos, consistían en toros, en machos cabríos, como tipos de Cristo. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, los sacrificios principales no son Cristo, sino también Cristo con los pecadores salvos. Es las virtudes del Señor en ellos ofrecidas al Padre. Eso está impresionante. Así es que estos son los sacrificios. Las ofrendas principales de los sacerdotes tipificaban a Cristo, pero la ofrenda principal de los sacerdotes neotestamentarios, insisto, es Cristo experimentado por los pecadores. Así es que tú, cuando vas a la presencia de Dios, te estás ofreciendo como un sacrificio vivo a Dios, espiritual. Entonces los pecadores son ofrecidos a Dios en Cristo, en unión con Cristo, como el mismo agrandamiento de Cristo, es decir, Cristo en ellos, las virtudes, la misericordia, la gracia de Dios, la luz de Dios, el traslado de las tinieblas a la luz admirable, a la luz gloriosa de Dios. Es todo este paso que se da. Tal vez nunca lo habíamos percibido, lo importante que es que una persona sea salva. Es todo un rollo. O sea, es sencillo a veces no está sencillo, pero cuando se da la salvación de una persona es una gloria bien grande, porque todo en el mundo espiritual está ocurriendo, todo lo que Dios dijo que iba a ocurrir. Y se resume en esto: estamos ofreciendo un sacrificio espiritual vivo, agradable a Dios por medio de Jesucristo. Lo que hacía Juan el Bautista. Lo que te estoy describiendo es, con lo que dice Pedro, lo que dice Pablo, lo que dice Hebreos, lo que te estoy describiendo es lo que hacía Juan el Bautista en su sacerdocio espiritual. Lo que hacía Pablo y lo que hacían los discípulos. Así es que tener una buena cosecha de almas es un buen fruto, aleluya, de la salvación. ¿Quiénes hacen esto? La iglesia, los sacerdotes. Hoy en día ya no tenemos a un Cristo en tipos, ¿me explico? Ya no tenemos un macho cabrío que tipifica a Cristo, un cordero que tipifica a Cristo, ya no. Este Cristo que tenemos está ya, escúchalo, en nuestra experiencia de vida. Ahí está nuestro Señor. Está cuando te encerraste a leer la Escritura, cuando apartaste un tiempo, 1 hora o 2 y ya vas más avanzado, hasta 3. Está en la presencia de Dios, llenándote del Señor. En esas experiencias está el Señor.
Él está ahí, ya no está en los tipos. Él está ya en tu vivencia, está en tu experiencia. Hoy en día no tenemos un Cristo de tipos, sino que en nuestra experiencia el Señor está con sus virtudes. Entonces, somos salvos no solo en Cristo, sino que somos salvos para entrar en Cristo, de modo que todos hemos sido hechos sacrificios aceptables. Estando aquí, somos un sacrificio aceptable a Dios. Yo viajo 60 kilómetros, a lo mejor tú vienes de otra colonia o de 20 colonias para allá, o de 6 kilómetros adelante, o 10, no sé. Pero, ¿por qué venimos? Porque el Espíritu nos está instando a presentarnos como sacrificios vivos. Y llueve o truene, procuramos estar aquí, ¿o no? No es una obligación, ¿no? Como en algunos lugares dicen, no, pues no faltes porque tú eres ejemplo a los demás. O sea, no es por ahí. Si no quieres ejercer tu sacerdocio, falta lo que quieras. Hay gente que falta muy fácil. Ahorita aquí deben de haber más, pero no hay. Los que están, está perfecto. No los podemos traer de las orejas, ni infligirles un castigo. Pero en aquel día, todos los que son faltones, como el faltón y el revoltón, eso le pasa ahí al profeta. En aquel día vamos a ver la diferencia y la recompensa del precio que pagamos por estar aquí, reunidos en el nombre del Señor. Eso va a ser glorioso, mis hermanos. Eso va a ser glorioso. El sacerdocio no testamentario, con esto voy a terminar, porque te voy a hablar la siguiente vez, pero ya no va a dar tiempo, el Evangelio de Dios. Y vamos a hablar del Evangelio de Dios. Déjame hacerte una pregunta, a ver si te acuerdas. ¿Dónde está el Evangelio de Dios escrito y descrito? Haz memoria. Sí. No, en la Biblia, ¿dónde habla del Evangelio de Dios? Exacto, en Romanos, bien Carmen, bien dicho. Vamos a meternos un poquito a Romanos. Acabamos de ver Romanos, por eso te dije hace un poco de memoria. Ahí Pablo habla de su Evangelio, el Evangelio de Dios. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, el Evangelio de Dios. En el libro entero de Romanos está descrito el Evangelio de Dios, en todo lo que Pablo habló desde el capítulo 1, cuando habla del pueblo judío, cuando habla de los pecadores, cuando habla de la cruz de Cristo, cuando de morir y resucitar con Él, cuando habla de la carne, cuando habla del Espíritu, y así hasta el capítulo 11, y luego el capítulo 12 habla de toda la relación de la iglesia. Todo es el Evangelio de Dios. Y Pablo lo describió, bueno, el Espíritu de Dios a través de Pablo en Romanos lo describió. ¿Te acuerdas cuando hablamos de un punto muy interesante que era el Espíritu de Cristo en el Espíritu de los apóstoles en las epístolas, o de los discípulos en las epístolas? Entonces vimos cómo el Espíritu de Cristo en el corazón de Pablo lo vimos en Corintios. Primero empezamos por el Evangelio, luego fuimos a los Hechos, luego fuimos a Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, etcétera, etcétera, Tesalonicenses, y vimos cómo el Espíritu de Dios trabajó en un avance en la voluntad de Dios hasta terminar en el libro de Apocalipsis. ¿Sí se acuerdan que vimos eso o no? ¿Cuántas cosas hemos visto? Entonces es interesante que el Espíritu de Dios inspiró a Pablo a hablar del Evangelio, de la práctica del Evangelio de Dios en Romanos. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la que viene. Entonces, te decía esto. El sacerdocio no testamentario no es unos cuantos individuos solamente, sino un sacerdocio universal, un cuerpo sacerdotal que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice aquí el apóstol Pedro. Un anuncio así, o tal anuncio, mis hermanos, es la predicación del Evangelio, de la salvación de Dios en todas sus virtudes. ¿Para qué?
para hacer que los pecadores salvos o hacer de ellos un sacrificio espiritual ofrecido a Dios para su aceptación. Esto es glorioso. Entonces tenemos que ofrecer estos sacrificios cada día. ¿Qué quiere decir esto? Que la predicación del Evangelio de Dios es la vida diaria de un sacerdote del Evangelio del Nuevo Testamento. Tal vez deberíamos de pensar, no debe haber una persona a la que no le diga algo de Cristo este día. Como creyentes en Cristo, te decía hace ratito, somos sacerdotes del Evangelio de Dios. Vamos a Romanos 15:16, que fue el texto que vimos la vez pasada. Prácticamente la base de lo que estamos hablando. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces imagínate que oremos y decir, Señor, este día, dame gracia para buscarte una ofrenda agradable. Y se te para el vecino que te cae regordo. Entonces tú le puedes decir, ese no, Señor, mejor otro. Capaz que le dice eso Pili y se le aparece un chino ahí enfrente. Pero como no te entiende, pues ya te pasas a otro. Ok, es que viven muchos chinos ahí donde ellos viven. Este sacerdote, el de Romanos 15:16, insisto, es un sacerdote que ministra, un sacerdote que elabora, un sacerdote que empuja, energizante. Y también podemos decir que tal sacerdote es un sacerdote de la predicación del Evangelio. Probablemente, mis hermanos, admitimos que somos sacerdotes del Evangelio, pero ¿predicamos el Evangelio? A mí me sorprenden los testigos de Jehová. ¿Saben por qué me sorprenden? Porque están perdidos y andan hablando. O sea, eso me sorprende. Están más perdidos que nada. Pero ahí están. Salen a hacer su perdición, su trabajo de perdición. Y los cristianos, de repente no lo hacemos. La tarea del sacerdote es diario. Eso está más grueso. No es del domingo traer a alguien. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían las ofrendas, dice aquí la Escritura, cada día por la mañana y por la tarde. También ellos hacían muchas ofrendas en tiempos especiales, como por ejemplo en las fiestas solemnes, etc. ¿Qué nos muestra esto? Que necesitamos ofrecer sacrificios espirituales a Dios en todo momento y en toda ocasión que se nos presente. Vamos a predicarle para ofrecer a Dios un sacrificio agradable. Así es que necesitamos ser sacerdotes del Evangelio de Dios en nuestra vida diaria. Amén. Y vamos a continuar con esto hablando, nos vamos a meter un poquito en Romanos, ahí vamos a ver muchos detalles interesantes de nuestro sacerdocio, pero esto será primero Dios el domingo, ¿no? Aleluya, Padre. Vamos a adorar a Dios. ¿Por qué no le adoras? Fíjate qué te ha hecho Dios, un sacerdote del nuevo orden. ¿Cuál orden? Del Evangelio de Dios. Aleluya. Señor, te adoramos esta noche, porque tú nos has hecho en tu misericordia partícipe, Señor, de tu plan y de tu reino, al habernos dado, Señor, un sacerdocio neotestamentario mediante tus virtudes preciosas, Señor, por las cuales nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable, para anunciar tus virtudes. Oh Señor, aquellos que no te conocen,
Señor, pon en nuestra vida la persona que le tenemos que compartir cada día, Señor. Danos esa gracia, Padre, y que podamos llevártelos a ti como un sacrificio espiritual vivo y agradable, aceptable a ti por medio de Jesucristo, Padre Santo. Oh Dios, que tu iglesia pueda entrar, Señor, en este orden sacerdotal. Y gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos también, Señor, que bendigas nuestras ofrendas y diezmos. Y a ti sea la alabanza,